Hola, buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Hoy estamos aquí en un nuevo consultorio y hoy vamos a responder otras dos preguntas. Dos preguntas diferentes pero relacionadas con el entrenamiento deportivo. Y ahora que estamos empezando a salir después de la cuarentena, dos cosas fundamentales en las que no podemos equivocarnos. Lo primero sería establecer las zonas de pulsaciones en el Garmin para saber qué estamos entrenando cada vez. Y lo segundo, si podemos añadir un segundo día de pesas o el por qué en mis planes de entrenamiento normalmente solo hay un día, pero en algunas ocasiones sería bueno y aconsejable añadir dos, que son los casos que vamos a explicar en el consultorio de hoy. La primera pregunta viene de Alfonso Javier Escobar Aguilar y nos dice: buenas Juanma, ¿cuáles son las zonas a las que te refieres? En mi Garmin aparecen 5 zonas y Z2 indica entrenamiento suave. ¿Sería Z3 el equivalente a Z2 en tu consultorio? ¿Es correcto? Muchas gracias. Bueno, Alfonso, te comento. Como bien dices, el Garmin suele estructurar 5 zonas. Lo que pasa es que lo que ellos llaman el rodaje aeróbico se supone que es el rodaje aeróbico intensivo, es decir, ellos te marcan la primera zona, que es el calentamiento, la segunda zona, que es el entrenamiento fácil o suave, la tercera zona, que sería el entrenamiento aeróbico, la cuarta zona, el entrenamiento a umbral o V2 max, y la quinta zona, el entrenamiento sprint o la potencia. ¿Cuál es el problema de esta distribución? Nosotros, cuando nos hacemos una prueba de esfuerzo, aquí Garmin nos está diciendo que si nuestro umbral anaeróbico está en 165 pulsaciones, todo lo que hacemos por encima de 165 sería anaeróbico y todo lo que hacemos por debajo de 165 sería aeróbico. Pero ¿qué pasa? Que no es lo mismo rodar a 160 que a 140. ¿Qué hago yo o cómo me distribuyo yo las zonas para guiarme en los entrenamientos? La primera zona la dejo igual, que siempre sería pues el entrenamiento, el de calentamiento, recuperación de las series, un rodaje muy suave, cuando estás cansado, que es un entrenamiento o una zona en la que no hay mucho impacto sobre la mejora de la condición física, es decir, es un entrenamiento más que nada regenerativo. Y luego me divido las dos zonas de la Z2 y la Z3 en rodaje aeróbico y el aeróbico intensivo, es decir, la zona 2 sería el aeróbico extensivo, ese rodaje cómodo, fácil, que puedes hacer durante mucho tiempo, y la segunda zona sería el rodaje aeróbico intensivo. ¿En qué está la diferencia? Pues que si nosotros pudiéramos calcularnos el umbral aeróbico, hay en un momento en el que nosotros vamos entrenando y estamos 100% en aeróbico. Eso sería el entrenamiento aeróbico extensivo. Y llegaría un momento en el que antes de llegar desde este punto hasta el momento del anaeróbico, progresivamente se va haciendo menos aeróbico y más aeróbico. Es decir, esta zona, la zona Z3, sería el rodaje aeróbico intensivo. ¿Cómo lo distribuyo yo? Pues esto hay que hacerlo más o menos a ojo. Yo me he cambiado los porcentajes, en vez de ir de 10 en 10%, me lo he bajado al, creo que tengo el 100%, 95 para los sprint y luego a partir de ahí 85, 75, 65 y 50. Es decir, esas son las 5 zonas que yo tengo puestas en mi Garmin. Intento hacer la mayoría de entrenamientos de rodajes en Z2, que no pasa nada si tocamos un poquito el Z3, pero intento que el volumen mayor del entrenamiento sea también en Z2. También una de las cosas que a mí me gusta mucho cuando entreno más en solitario o por libre es el entrenamiento polarizado. ¿Qué quiere decir? Que hago entrenamientos muy suaves y entrenamientos muy intensos, pero la zona media la toco poco. Normalmente, dependiendo de qué esté preparando, si es un ultra, un 10K, una maratón, y si entreno sobre todo con los compañeros del equipo o entreno más solo, pues me gusta más hacer un entrenamiento u otro. Pero sí que recomiendo que los entrenamientos los hagáis más en Z2 o Z3 bajo que siempre en Z3. De hecho,
mi Garmin, cuando creo que el otro día que me fijé en las zonas, me ponía aeróbico suave o aeróbico intenso, es decir, que sí que te lo diferencia, pero las páginas web y los datos de la aplicación yo creo que aún no están bien explicados o corregidos, ya que ellos te marcan simplemente el umbral anaeróbico y, como he dicho, no es lo mismo hacer un rodaje a 160, que es cierto que estás por debajo del umbral anaeróbico, pero no es un rodaje 100% aeróbico, es decir, estás más cerca del umbral anaeróbico que del umbral aeróbico, que estaría más por debajo. Entonces, para los rodajes extensivos yo me guiaría por la zona Z2, y los rodajes intensivos, ritmos más vivos, series largas, la zona Z3. Y luego el ritmo umbral o la zona umbral, pues sería donde el Garmin considera que tenemos nuestro umbral de traspaso de la zona aeróbica a la anaeróbica. Ahí es donde, trabajando sobre esa zona, 5 pulsaciones arriba, 5 abajo, mejoramos nuestro umbral, nuestra tolerancia a ese sufrimiento o a esos ritmos, poderlos mantener durante más tiempo. Y luego ya el Z5 sería el sprint o la capacidad más anaeróbica, es decir, ahí sería simplemente pues potencia, y ahí no podemos estar mucho tiempo, pues serían las series más rápidas, las de 200, 400, el final de las series, el final de una competición. Pero si entendemos más o menos y configuramos más o menos las zonas, también nos va a decir el Garmin qué entrenamiento, los entrenamientos, qué beneficios están obteniendo, si es sprint, si es capacidad aláctica, si es de base, si es de ritmo, etc. Pero todo eso lo podemos explicar en un futuro consultorio, qué trabaja o qué funciones nos da el Garmin de los resultados cuando hacemos un entrenamiento, ya que lo han mejorado bastante y ahora hay diferentes, cuando te miras los entrenamientos te dice qué capacidad has trabajado en ese entrenamiento. Pero como eso da para otro vídeo, si os interesa me lo dejáis por aquí abajo y lo explicamos para que entendáis qué datos nos da el reloj y en qué se basa para darnos estos datos. Y luego la segunda pregunta de hoy venía de Sebas P. y nos dice: buenas, en los planes de entrenamiento de 10K había una sesión de gimnasio a la semana. ¿No crees que estaría bien añadir otra sesión? Así podemos hacer una de fuerza y otra de fuerza-resistencia. ¿Y en qué día podríamos encajar? Un saludo, Juanma. A ver, Sebas, como bien dices, el entrenamiento de 10K, los entrenamientos que suelo poner suelen tener una sesión de gimnasio, ya que son planes muy generales y al final personas que puedan sacar 5 o 6 días de entrenamiento, la verdad es que no hay muchos. ¿Cuál es el problema? Que meter a lo mejor en 5 días uno de gimnasio te quedan 4 de correr. Si metiéramos 2 de gimnasio y 3 de correr, a muchos runners les parecería, entre comillas, poco. Luego encima muchos corredores gimnasio lo pueden utilizar poco y al final pues es una cosa que, por norma general o por las características de la gente a la que yo entreno, si a muchos ya les cuesta sacar un día a la semana de gimnasio, muchos por pereza, otros porque no les gusta, otros porque no quieren pagar el gimnasio, pero por lo general sacar un día a la semana ya cuesta. Si metiéramos 2 días, es cierto que al final entrenar 5 días de carrera o 4 días de carrera y 2 de gimnasio se podía combinar perfectamente, porque al final un día de gimnasio podrías añadir un pequeño rodaje y, como tú has dicho, trabajar la fuerza-resistencia. Pero al final es como todo, para eso ya están los planes personalizados que realizo a la gente. A esas personas llego a poner 2 o 3 sesiones de gimnasio en algunos momentos en la temporada y los planes son muy diferentes a los generales. Pero en los planes de entrenamiento generales de la página web intentamos que se adapten al mayor número posible de runners y de gente a la hora de seguir un plan. Por eso están puestos de manera que si tú, por ejemplo, el lunes no pudieras ir al gimnasio, lo podrías cambiar por el jueves y te quedarían lunes descanso, martes, miércoles, jueves de carrera con un día de gimnasio, viernes descanso y sábado y domingo 2 días de carrera. Esta es una manera, la más común, para reestructurar las semanas de entrenamiento, ya que normalmente entre semana solo tienes que sacar 3 días, que es relativamente fácil de los 5 días de la semana sacar 3, y luego el fin de semana siempre es más fácil pues sacar 2 días. Incluso hay gente que lo reestructura un poco y entrena 2 días entre semana y luego viernes, sábado y domingo.
Al final ya te digo que opciones y planes hay muchos. También te digo que yo no soy muy partidario de trabajar mucho la fuerza-resistencia, ni en asfalto ni en trail. Normalmente suelo trabajar más el tema de la fuerza, sobre todo la fuerza máxima, luego fuerza-potencia de cara a la competición, pero la fuerza máxima la tocamos poco. Por ejemplo, si te pongo o te explico cómo lo hacemos en trail, cuando tú estás subiendo un cortafuegos 2, 3, 4 veces o unas cuestas con mucha pendiente, ahí ya estás trabajando la fuerza-resistencia con tu peso corporal y encima de una manera específica en el gimnasio. En el gimnasio no, en la montaña. Por eso prefiero trabajar más en el gimnasio la fuerza-potencia o la fuerza máxima, y la fuerza-resistencia pues metes un día un entrenamiento de cortafuegos o de mucho desnivel y ya estás trabajando la fuerza-resistencia y encima de manera específica en el terreno. Ya te digo, Sebas, que el plan de 10K se podría reestructurar de muchas maneras, pero siempre habría que tener en cuenta eso, la disponibilidad, que no toda la gente puede ir al gimnasio tantas veces, porque al final lo más cómodo es del correr, te cambias y sales a correr. En cambio, para el gimnasio muchos, aunque es cierto que a mí me gustaba mucho la opción cuando vivía en Valencia de ir corriendo al gimnasio, entrenaba pesas y me volvía corriendo, eso a la gente aún no lo tiene muy metido. Dentro de los green cada vez estamos haciendo o están haciendo más sesiones de gimnasio y eso se va notando, pero aún cuesta mucho trabajo para que la gente se anime a ir al gimnasio. Encima tenemos el problema que en el gimnasio muchas veces cuando las personas van necesitan ayuda, un guía, alguien que les oriente o les ayude, y eso es muchas veces más complicado que a lo mejor salir a correr. Entonces eso, el tema del gimnasio es complicado, se podría aplicar tu opción, pero habría que verlo ya en cada caso de manera individualizada. Así que dejamos el consultorio de aquí con la pregunta de Sebas y la de Alfonso, y si os ha gustado el tema del Garmin Connect podemos preparar un vídeo y en un futuro explicar las zonas y los objetivos que nos ofrece el Garmin. Son datos muy interesantes, los basan todo en fórmulas y en estudios, y yo creo que mucha gente lo termina de sacar el rendimiento, y al final, mirando simplemente los datos del reloj, podemos orientar nuestros entrenamientos hacia la resistencia, hacia la fuerza, hacia un entrenamiento más de series, pero para eso hay que entender en un principio lo que nos dice el Garmin. Y ahora un llamamiento de atención, porque todas estas cosas últimamente en Garmin Connect, en la aplicación móvil o en la página web, siempre sale un icono con un interrogante, y si aprietas ahí te explica qué son las zonas, qué son los objetivos, cómo configurarlo, qué estás trabajando, pero al final mucha gente se preocupa poco y lee poco, pero la aplicación de Garmin Connect es una de las más completas y más fáciles de manejar en cuanto al tema de entrenamiento y rendimiento, y te lo explican todo con interrogantes cada vez que te metes en una pantalla nueva para saber qué estás mirando y cómo lo puedes utilizar o mejorar para mejorar tus entrenamientos. Así que cualquier duda que tengáis me la dejéis aquí abajo. Yo os recomiendo a que echéis un vistazo a la aplicación y a la página web y pinchéis en esos interrogantes. Son muy útiles la información que dicen y encima lo explican de manera muy sencilla para que todos lo podáis entender. Así que, como siempre, dejamos el vídeo de aquí y nada, ha sido un placer y un saludo y hasta el próximo vídeo.